Bueno, aquí tenemos la quinta clase de el módulo de trabajo comunitario. Vamos a hablar sobre el diagnóstico situacional que forma parte de la metodología del trabajo comunitario, pero solo vamos a incidir en los puntos más sobresalientes de qué pasos se tienen que hacer para realizar el diagnóstico, ¿no? En la clase que tuvimos por foro respectiva, habíamos hablado, ¿no?, que tiene muchas similitudes con el trabajo clínico, con el diagnóstico que se realiza a nivel clínico, pero vamos a ir definiéndolo primeramente. Vamos a hacer un poco distinto a la clase que hemos dado por foro. Vamos a decir de que el trabajo comunitario es uno de los componentes más fundamentales de la salud pública y precisamente es un conjunto de acciones, ¿no? No solamente retórica o política, sino acciones que el personal generalmente es el que lo puede realizar, pero convenientemente tendría que participar la comunidad más, en coordinación con los agentes de salud y otros líderes de la comunidad, ¿no? Entonces se trata de detectar los problemas de salud, pero desde el punto de vista integral y no solamente el médico clínico asistencial. Objetivos. Contiene como principales objetivos el diagnóstico, mejorar las coberturas de atención a los diferentes programas de salud, ¿no? Pero no se olviden que en realidad lo que persigue más es integrar a la comunidad, ¿no? Esa es una de las principales intenciones. Dentro de otros objetivos, prevenir los problemas de salud a través de la promoción del autocuidado personal y familiar, que debería coordinarse con instituciones educativas, ¿no?, como en primaria, secundaria, o sea, escuelas y universidades. Promocionar y difundir los servicios que se ofrecen en los establecimientos de salud, porque sigue siendo un problema que hay muchos programas que están costeados, pero nadie los usa, ¿no? Y debería haber una retroalimentación de retorno para ver si se va a seguir financiando esos proyectos o si se va a preferir otros que sean mucho mejores o en los que valga la pena invertir. Mejorar la capacidad de resolución de los problemas de salud de la comunidad mediante la capacitación y educación continuas, ¿no? Siempre tienen que ser partícipes, no basta con que nosotros nos dediquemos, decíamos, a las charlas, sino que tiene que haber una formación incluso de capacitadores dentro comunitarios que permitan precisamente expander o dar utilidad a los programas, o en este caso precisamente contribuir al diagnóstico situacional de la comunidad. El diagnóstico situacional consta de dos etapas importantes, ¿no? Una primera etapa que se le llama diagnóstico situacional en sí mismo o propiamente dicho, en la que se va a su vez a hacer distintas etapas. Esto ya lo habíamos hablado en el foro. Primero se va a recabar los antecedentes históricos, ¿no?, de la comunidad, que decíamos equivalía a los antecedentes personales o familiares que tiene un paciente, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico clínico, en el que se va a dilucidar, ¿no?, si ha habido algún suceso que haya condicionado los problemas de salud que se estén tratando actualmente. Asimismo, se tiene que tener ciertamente una información demográfica, pero básica, ¿no?, que nos sirva para priorizar los problemas de salud, no realizar una estadística como tal que desvirtúa o puede enlentecer las intenciones o los objetivos que persiga el trabajo comunitario, ¿no? Eso, a su vez, sumados estos dos puntos, ¿no?, los antecedentes históricos y la situación demográfica, nos va a permitir tener una idea de la situación de salud de la comunidad. Asimismo, correlacionarlo con otros aspectos integrales que están muy ligados a la salud de una población, ¿no?, como van a ser la situación socioeconómica,
educativa y de acceso a los servicios de salud y otros, ¿no? Pero tomando en cuenta, como decíamos, o teniendo una perspectiva mucho más integral que solo la médico-asistencial. Descripción de la participación social. Si decíamos que este paso es muy importante para saber si las organizaciones están, uno, organizadas, o sea, tienen un buen manejo, una buena administración, organizaciones sociales que tengan incluso otros fines o que no hayan participado anteriormente en salud, pero que deseen hacerlo y se responsabilicen, sean lo suficientemente responsables para llevarlos a cabo, ¿no? Ofertas de servicios y otros servicios locales y externos relacionados con el área del programa, que una vez que ya se forme un trabajo comunitario más cimentado, en ese caso y en esa etapa ya se puede recomendar las diferentes prestaciones que tiene el centro de salud, ¿no? De hecho, al mismo tiempo que la comunidad se integre más al centro, va a haber una forma en la que los usuarios puedan conocer poco a poco todas las ventajas que tiene el centro para atender los problemas de salud, pero en este caso asisten. Y de ese modo se puede promocionar ya las actividades que tenga el centro o los programas, sean nacionales o regionales, que esté prestando el centro de salud, ¿no? Pero primero es el acercamiento antes que nada. Análisis con enfoque de diagnóstico situacional de salud, diagnóstico participativo, programa de adultos mayores, ¿no? Autovalentes. Decíamos que uno de los principales pilares es que se dé todo lo que hemos explicado en los capítulos respectivos del adulto mayor, ¿no? Se hagan las evaluaciones de actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Eso es muy importante para ver el grado de dependencia que tienen los ancianos en esa comunidad, y es muy importante incluso en esos análisis hacer una participación o ser partícipe de la comunidad para que tener resultados más fiables, ¿no? Asimismo tenemos entonces esta etapa 1 del diagnóstico situacional. Lo que trata es de tener un conocimiento aproximado, ¿no?, de las diversas problemáticas de una población que en este caso con la que se está haciendo el diagnóstico, a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. Como hemos viniendo diciendo a lo largo de todo la metodología del trabajo comunitario, ¿no? Entonces, con este diagnóstico situacional nosotros tratamos de determinar las causas de la desmejora de la salud en la comunidad. La segunda etapa es el diagnóstico participativo. Las estudiamos así de modo aparte ambas etapas, pero en realidad se pueden integrar, ¿no?, llegado el momento en la práctica como uno solo. Requieren un conocimiento previo y acercamiento a la comunidad. Se sugiere involucrar a otros organismos del intersector y adultos mayores con el que se esté trabajando, ¿no? Decíamos, ¿no?, bajo la premisa de que los adultos mayores necesitan actividad, habría que ver si en algún grado uno podemos, dentro de de estos diagnósticos, ver y priorizar, ¿no?, la atención al adulto mayor, si fuera el caso necesario, o también si se ve las condiciones favorables. Puede partir por preguntas o hipótesis formuladas por los propios participantes o los facilitadores. La respuesta se va construyendo a lo largo del proceso y considerar el trabajo como informantes claves, ¿no? Es necesario que los mismos comunarios, en este caso, se vuelvan partícipes del proyecto, ¿no? Si no hay esa participación y solo va a ser aislada, digamos, solo va a realizar el centro de salud con su personal, no va a tener ningún efecto y no se está haciendo en realidad un trabajo comunitario. ¿Para qué sirve el diagnóstico participativo? Sirve para construir en la comunidad un conocimiento objetivo, digamos, de todas sus problemáticas de salud,
y va a permitir planificar proyectos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Asimismo va a lograr la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones, que como habíamos dicho es un asunto un poco delicado, ¿no? Hay que a veces limitar hasta dónde puede tener su participación el centro de salud y si se necesitaría participación de la alcaldía y demás, ¿no? Sería lo ideal que las tres instancias participen, ¿no? Comunidades, alcaldía y centro de salud, pero a veces si no se logra esa colaboración más intersectorial, entonces sería al menos que el centro de salud organice el trabajo comunitario con la población a la que sirve, ¿no? Conocer propuestas comunitarias para resolver problemas de salud. Siempre es necesario auscultar propuestas, ¿no? de los comunarios para hacerlos sentir partícipes y puede haber muy buenas ideas, ¿no? Nunca hay que descartar la forma de ver que tienen ellos, ¿no? Además que como conocen su medio y su forma de vivir, pueden coadyuvar a mejorar el plan o el proyecto que se esté implementando. Entonces, como una conclusión, quedamos que el diagnóstico participativo es una herramienta, ¿no? Que va a permitir conocer las problemáticas que afectan a la comunidad. Nos permite agruparlos en grandes temas o priorizar lo que decimos, lo que mencionábamos como enfoque de riesgo, que es la priorización, ¿no? De unos con respecto a otros, bajo las normas o bajo la perspectiva de equidad que ya hemos hablado en la respectiva clase de qué se trata. Asimismo, considera, ¿no? La gravedad y si puede haber un medio de participación o también de implicación, más que todo esa es la palabra, que se implique un poco la población en la solución de estos problemas, ¿no? ¿Quiénes son los que participan en un diagnóstico participativo? Aunque suena muy redundante. La comunidad, que son las personas que van a aportar de alguna manera a este trabajo en sí. Las instituciones y organizaciones que estén interesadas en coadyuvar acciones con el centro de salud, y un grupo involucrado en el diagnóstico facilitador del progreso, ¿no? Lo que decíamos, sería bueno hacer este trabajo cuando se lo efectúe ya de modo con una comisión o con gente que pueda recabar información, ¿no? Una sugerencia que puede funcionar muy bien es que los líderes ya comunarios que se encarguen de ciertas funciones, ¿no? Para aumentar la información que se tenga de cada región. Una última etapa importante también, la formulación del plan de acción, ¿no? En base a todo lo que se ha hecho anteriormente, los diagnósticos previos, el diagnóstico participativo y el diagnóstico situacional, se identifican todos los problemas, necesidades e intenciones y se hace el enfoque de riesgo para priorizarlos, ¿no? Cuáles se pueden resolver primeramente. Y obviamente, como decía, requiere un compromiso por parte de los participantes para poder realizar o poder sugerir o efectuar soluciones. Y como siempre, haciendo partícipes a la comunidad de las mismas, ¿no? de estas soluciones que se propongan. Incluso sería bueno que se incluya un programa de capacitación de líderes comunitarios para estimulación funcional y autocuidado, ¿no? En el caso de los adultos mayores, es una sugerencia. Otros países han implementado este tipo de programa y sería bueno hacerlo más allá del spam, porque incluso el spam y el SAPSI tienen más una perspectiva asistencial, pese a que rezan en sus principios que van a tener una perspectiva más participativa, más intercultural, pero no es así en el hecho, ¿no? Entonces, sí, en un verdadero trabajo comunitario
se trata de implicar a los comunarios en las actividades, ¿no? Entonces, no es mala idea formar capacitadores que pertenezcan a la comunidad para que puedan ejercer como también evaluadores y también que hagan un seguimiento de todo el trabajo comunitario que se está realizando. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar sobre la parte, sobre todo sobre el SAPSI y los problemas que ha tenido en su aplicación y por qué, digamos, ideológicamente y desde una perspectiva teórica tiene mucho que compatibiliza con el trabajo comunitario y con su metodología, pero en la práctica quizás ha habido muchos errores que no han permitido que se asimente y que no sea una buena política desde el punto de vista práctico, ¿no?